El día de hoy vamos a empezar primero con un repaso de lo último que vimos en la última clase, donde vimos esto del espectro electromagnético, y luego de eso vamos a pasar ya de plano a trabajar con lo que es el tema que continúa, que no va a estar en la guía que ya se envió, pero que igual vamos a ir adelantando porque es un tema largo, pero igual es súper importante también, que corresponde al tema de espejos. Y como decía, imágenes en espejos es lo que corresponde que veamos ahora. Así que hoy día, chiquillos, nos vamos a centrar en primero reforzar lo que habíamos dicho del espectro electromagnético, recordar un poco todos los distintos puntos que tenía, los distintos rangos del espectro. Y luego de eso, luego de recordarlo, chiquillos, vamos a definir las características de un espejo plano y de un espejo curvo, y los tipos de imágenes que puede generar la reflexión de la luz en estos espejos. Así que vamos a concentrarnos en esos dos temas para trabajar el día de hoy. Así que comenzamos de inmediato. Vamos a recordar entonces, chiquillos, primero lo que era el espectro electromagnético. Vamos a recordar qué conceptos nos señalaba este espectro. Y primero recordar, chiquillos, que esto fue algo que señalaba James Maxwell, ya que fue el primero en poder comprobar y definir que la luz era una onda electromagnética. Entonces, según los niveles de energía que tenía estas ondas electromagnéticas, aparte de la luz, es que él pudo clasificar los distintos rangos de energías de ondas electromagnéticas y así armar lo que se llama el espectro. Entonces, según el nivel de energía que poseía la onda electromagnética, esta podía clasificarse en distintos tipos y así poder formar este gran abanico de ondas clasificadas por nivel de energía, que es la que corresponde al espectro electromagnético. Entonces, recordemos rápidamente por lo que era cada una de ellas, siempre va avanzando, chiquillos, de las ondas de mayor energía a la onda de menor energía. Y la onda de mayor energía, por excelencia, chiquillos, es la que recordamos como los rayos gamma. Son las ondas de mayor frecuencia y energía de todo el espectro. Las ondas que son de un mayor rango de penetración son las que pueden atravesar cualquier tejido, destruir cualquier material, cualquier contenido genético, son las que pueden destruir cualquier núcleo de células, es decir, son las ondas más peligrosas, ya que no hay ningún elemento que pueda detener su paso por la cantidad de energía y la gran frecuencia que poseen. Donde esta radiación gamma es la que encontramos en las bombas atómicas, por ejemplo, o en la radiación que emite el Sol en su gran mayoría. Esa radiación, chiquillos, del Sol es la que nuestra atmósfera superior, o sea, las capas más superiores, la termósfera, las capas más superiores de la atmósfera, son los que retienen, deteniendo el paso de ella y disminuyendo su energía hasta que ya no sea peligrosa para nosotros. Entonces recordemos que el rayo gamma era el rayo más peligroso, el más dañino de todos, ya que el que poseía mayor energía y mayor frecuencia. Por otra parte, chiquillos, tenemos lo que eran los rayos X, lo que venían seguidito de ellos, ondas de alta radiación, de mucha energía, no tanta como la anterior, y a diferencia de los rayos gamma, chiquillos, esta radiación X solamente podía atravesar los tejidos blandos de tu cuerpo, reflejándose en los que eran más duros. Es por eso que nosotros cuando nos tomamos una radiografía solamente podemos ver los huesos, porque a través del rayo X nosotros no podemos traspasar los huesos por ser un material duro. El rayo X puede traspasar tejidos blandos de nuestro cuerpo, como la piel, los músculos, los vasos sanguíneos, pero no puede traspasar los huesos. Por ende, cuando choca con los huesos, se refleja esta radiación y a través de los instrumentos de medición se puede formar una imagen más clara de lo que corresponde la imagen de los huesos, así poder detectar alguna lesión o algo. Entonces los rayos X son de alta energía, pero no de tanta como el rayo gamma. No atraviesan todos los tejidos, solamente no destruyen ninguno de ellos, solamente atraviesan los tejidos blandos de nuestra piel. Por otra parte, chiquillos, tenemos la radiación ultravioleta, que es la que está más cercana a la luz visible, está sobre la luz visible en cuanto a energía. Y la característica que tiene la radiación ultravioleta es que estimula la producción de vitaminas, sobre todo de la vitamina D, que es la vitamina más potente que
se produce a través de las reacciones de radiación ultravioleta. Sin embargo, la alta exposición a esta radiación puede producir cáncer a la piel por la estimulación, sobreestimulación de las células. Otra característica que no sé si, no recuerdo si la mencioné, es que también la radiación ultravioleta sirve para desinfección de instrumentos quirúrgicos, ya que la radiación ultravioleta reacciona con el acero quirúrgico y puede matar las bacterias presentes sobre las superficies. Luego tenemos, chiquillos, lo que es la luz visible, que es la que conocemos, que es una porción muy pequeña del espectro electromagnético, es más energética que la radiación infrarroja, y es la que nosotros podemos ver, es decir, la que abarca el espectro de la luz blanca y todos los colores que conforman esta luz blanca que podemos descomponer. Entonces, sobre la luz tenemos la radiación ultravioleta, y bajo ella vamos a tener la infrarroja. Y justo en el medio, más o menos, en una porción muy pequeña, vamos a tener lo que es la radiación de la luz visible. También se le puede llamar radiación visible, pero más se le llama luz visible por lo que nosotros ya conocemos de siempre. Entonces, luego de ellas, chiquillos, ya bajamos, se habla de todo lo que esté bajo la luz visible, y ya sería lo infra. Ya pasaríamos a ver, como siempre, vamos a ahí tener una característica distinta. Vamos entonces con la siguiente. En este caso vamos a pasar a la radiación infrarroja, donde radiación que posee menor energía que la luz visible y está asociada a la transferencia de calor por radiación, es decir, la radiación infrarroja no es de tanta energía, pero es capaz de llevar el calor, transferir calor, energía calórica, y de un punto a otro. La radiación solar, chiquillos, la gran energía que emite el sol, nosotros no la estamos percibiendo directamente, sino que viaja a través del espacio, a través de ondas de radiación infrarroja, radiación solar, que son ondas infrarrojas que permiten la transferencia de calor entre cuerpos y permiten elevar la temperatura de uno o de otros. Entonces, la gran función de la infrarroja simplemente es transferir y transmitir calor por radiación, es decir, sin estar en contacto directo con el cuerpo. Elevamos la temperatura de este a través de ondas de energía calórica, ondas de radiación. Un poquito más bajo que ellas están las ondas de microondas, que son las penúltimas ondas aquí, ondas de mayor energía que las ondas de radio, y se utilizan, chiquillos, para la transmisión de señales de telefonía celular, de internet, por tener mayor energía, por tener una mayor, poder viajar mayor distancia sin perder su energía, y también por la energía que poseen, son capaces de estimular las moléculas de agua, y con eso elevar la temperatura de los alimentos cuando uno ocupa el horno de microondas. Entonces, las dos funciones que tiene la onda microondas, como lo habíamos visto, era por una parte la transmisión de señales de telefonía, ya que tienen una energía suficiente como para transmitir energía y transmitir señales de un lugar a otro, y además calentar alimentos a partir de la función que tiene, la característica que tiene la onda microondas de estimular las moléculas de agua, y con esto poder elevar la temperatura de los alimentos a través de la, como se dice, la excitación molecular, donde las moléculas de agua se empiezan a mover, y ustedes saben que una mayor agitación molecular genera un mayor aumento de temperatura en los alimentos. Finalmente, chiquillos, teníamos las ondas de radio, que son las radiaciones de la porción más baja del espectro electromagnético, las de menor energía y menor frecuencia dentro del espectro. Su función, como dice ahí, solamente sirve para transmitir señales de radio y televisión. Poco a poco, chiquillos, estas ondas se empiezan a ocupar un poco menos, porque la gran desventaja que tienen las ondas de radio es que al ser tan poco energéticas y tan poco frecuencia, al chocar con algún elemento, con algún sólido, con algún obstáculo, pierden mucha de su energía, por ende pierden su potencia. Es por eso, chiquillos, que cuando uno antiguamente tenía estas televisiones de antena, tenía que apuntarla bien, achuntarle bien un punto a la antena, mover las patitas de la antena, porque así podía evitar que la señal de radio, la señal de televisión, se encontrara con algún obstáculo y no pudiéramos ver la señal. ¿Usted alguna vez puede andado en algún auto, un vehículo, donde al meterse el vehículo en subterráneo, uno pierde la señal de la radio, o
o se escucha mal, porque al meternos subterráneos tenemos esta gran estructura de concreto que choca, donde choca la señal de radio y pierde su energía. Entonces, se ha ido poco a poco migrando esta señal, todas estas transmisiones de radio y televisión de las ondas de radio a la microonda, porque la de microondas tiene la ventaja de que no pierde tanta potencia cuando chocan unos obstáculos, que ya más que nada las señales de televisión satelital, el internet también satelital, el internet de alta velocidad, se están migrando a estas ondas de microondas. Entonces la onda de radio transmite señales de radio y televisión, con la gran desventaja que pierden mucha potencia cuando se encuentra con distintos obstáculos. Esto fue, chiquillos, a grandes rasgos, un poco el recuerdo, también pueden verlo con mayor detalle en la clase anterior, que va a estar subida prontamente, sobre el espectro electromagnético. Entonces, ahora vamos a pasar, chiquillos, al tema que corresponde el día de hoy, que corresponde a los espejos. Nos vamos a centrar en los espejos, chiquillos, porque nosotros vamos a trabajar de a poco los fenómenos de propagación que ya vimos la reflexión, la refracción, la difracción, etc. Vimos varios fenómenos de propagación de la luz. Ahora vamos a trabajar, nos vamos a concentrar en dos de ellos. Por una parte vamos a profundizar en la reflexión con espejos y luego vamos a profundizar en la refracción con los lentes. Así que vamos a tener que repasar un poco también estos conceptos de reflexión y refracción que ya vimos, porque ahora lo vamos a ir aplicando en espejos para el caso de la reflexión, y refracción lo vamos a aplicar más adelante con la formación de imágenes en lentes, que no son lo mismo, pero tenemos que tenerlo claro. Entonces, lo primero que vamos a definir, chiquillos, son las características de los espejos y los tipos de imágenes que podemos formar en espejos. Entonces vamos a tener dos características importantes. Hoy día, chiquillos, la primera parte de esta clase, esta semana, chiquillos, nos vamos a dedicar a, si mal no recuerdo, la fecha de entrega de estas guías que viene ahora, es para el 27, si no me equivoco, por ahí el 27 se entrega esta guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta semana, chiquillos, vamos a introducir este concepto, esta parte de la materia. La próxima semana vamos a detenernos un poco, vamos a hacer una revisión de la guía que se entrega el 27, y la semana siguiente retomamos este tema más en profundidad, ya metiéndonos de lleno con la física de espejos, es decir, ya lo que corresponde a formar imágenes en espejos. Ahí lo diría solo va a ser una materia netamente introductoria para definir conceptos claves importantes en la formación de imágenes en los espejos. Ya la siguiente clase que vamos materia, que no es la próxima semana, que la semana que viene vamos a repasar la guía, vamos a resolver dudas de la guía, vamos a ver ya la formación de imágenes, y ahí voy a pedirles que traten de imprimir la próxima guía que viene, porque ahí vamos a tener que dibujar. En la guía que entra el 27 solamente va a entrar la parte de luz que nos faltaba, que vimos en la clase antes del receso. Las clases que vimos antes del receso se van a entrar en la guía. Así que vámonos, chicos, con espejo. Vamos a empezar a definir esto mejor, porque igual es harta materia la que entra en espejos. Este es el tema central de la unidad de luz, así que es importante que lo analicemos desde ya. Chiquillos, un espejo se define como una superficie pulida que cumple la característica de la reflexión especular que ya hemos visto anteriormente, es decir, que la luz se refleja de manera ordenada, sin desviaciones, como recordamos algunas clases cuando vimos la reflexión especular, es decir, como espejo. De aquí viene, son materiales, los espejos que son superficies pulidas, es decir, sin ninguna porosidad, sin ninguna irregularidad, que reflejan de forma ordenada hasta el 100% de la luz que incide sobre ellas. Es decir, un espejo, o entre mejor es el espejo, refleja más la luz. ¿De qué va a depender que un espejo sea bueno o sea malo? Del tipo de material que esté hecho. Los espejos que son mejores en calidad son espejos de vidrio, son espejos de material puro, sin mezclar con otros materiales que abaratan sus costos. Y también los espejos de mejor calidad son aquellos espejos que tienen materiales más reflejantes y que absorben menos luz.
La luz que rebota permite ver un reflejo de la imagen de los objetos. O sea, todo espejo va a mostrar, de la forma que sea que se vea, va a mostrar una imagen de los objetos reflejados en ella. Es decir, como lo podemos ver en las imágenes, vemos espejos planos, vemos espejos curvos, ahí también vemos algunos espejos curvos. Todos ellos, chiquillos, reflejan la luz y muestran una imagen de los objetos que se ponen enfrente de ella. Entonces los espejos siempre van a mostrar lo que se llama una imagen del objeto que nosotros estamos observando. Siempre va a estar al frente de nosotros, ¿no? Y siempre vamos a poder ver la imagen al frente nuestro del objeto. Es más grande, más pequeña, el derecho o al revés, va a depender del tipo de espejo que estemos enfrentando. ¿Y a qué me refiero con el tipo de espejo que nos estemos enfrentando? A las clasificaciones que vamos a poder más adelante, en unas diapositivas más, definir para los tipos de espejos, que vamos a poder definir los espejos entre planos y esféricos. Es decir, vamos a tener distintos tipos de espejos, los cuales nos van a permitir formar imágenes distintas. No todos los espejos forman imágenes iguales, algunos van a formar imágenes perfectamente iguales a las que estamos colocando los objetos al frente de ella, así como también si colocamos objetos frente a algún tipo de espejo curvo, esférico, se le dice curvo o esférico, vamos a ver que forman imágenes distintas, pueden ser imágenes más grandes, más chicas, donde por ejemplo tenemos los espejos retrovisores, tenemos los espejos que se ocupan para estos espejos de comestiquero que sirven de repente para aumentar la imagen, tenemos los espejos de las micros que se colocan en las partes de atrás, tenemos el ojo de pez, también un tipo de espejo, los espejos de distinto material, donde la forma del espejo es curva, entonces no vemos la imagen igual, la vemos más chica, la vemos más grande. Entonces, ahí podemos observar distintas características de los espejos. Pero, sea cual sea el tipo de espejo que tengamos enfrente, siempre vamos a tener la misma característica, es una superficie pulida que refleja hasta el 100% de la luz que incide sobre ellos. Es decir, un buen espejo, un espejo de buena calidad, va a reflejar prácticamente toda la luz que veamos y vamos a ver una imagen reflejada, siempre vamos a ver una imagen reflejada más nítida y de mejor detalle. Y, como acabo de decir, clasificamos los espejos en planos y esféricos, o también se les llama espejos curvos. Antes de clasificar los espejos en distintos tipos, como es el caso del espejo plano y el curvo, vamos a ver los tipos de imágenes que podemos formar con los espejos. Los espejos, chiquillos, producen imágenes que tienen efectos diversos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros de repente nos reflejamos en un espejo, de repente nos vemos más grandes en el espejo, nos vemos más chiquititos. Puede que nos veamos al revés de repente, nos veamos al revés en el espejo, nos veamos boca arriba, cuando nos vemos, por ejemplo, en un espejo en el agua, o si alguna vez han ido a estas casas de espejos, podemos ver estas casas de espejos en algún parque de diversión, en algún lugar de entretenimiento, podrán ver de repente que en el espejo se ven más chiquititos, más grandes, se les ve la mano al revés, etc. Esto va a depender, chiquillos, de la forma del espejo, cómo se forman las imágenes. Nos vamos a entrar en mayor detalle por ahora de cómo colocarnos frente a un espejo para formar un tipo de imagen. Lo que nos vamos a centrar ahora, chiquillos, es en conocer los tipos de imágenes que podemos formar, que son posibles de obtenerse cuando formamos una imagen, cuando nos colocamos frente a un espejo. Cuando los rayos de luz parten de un mismo punto y se concentran en otro distinto, es decir, la luz viaja desde, por ejemplo, supongamos que aquí está el espejo, la luz viaja hacia el espejo, decimos que adentro del espejo vamos a ver la luz reflejada. Entonces, se dice que lo que está acá dentro del espejo es la imagen de lo que está afuera. Debemos tener claro siempre que la luz que emite la luz que sale del objeto y se refleja en el espejo, la que está dentro del espejo, la luz reflejada, corresponde a la imagen del espejo que formó el objeto que se pone frente a él. Entonces, si nosotros emitimos luz desde un objeto hacia un espejo, el reflejo que vemos dentro del espejo corresponde a la imagen del objeto que pusimos frente a él. Siempre la luz reflejada
va a corresponder a la imagen del objeto que se puso frente al espejo. Y las imágenes formadas, chiquillos, en un espejo se pueden clasificar por la naturaleza, la posición y el tamaño de la imagen. Es decir, vamos a tener la luz, la luz reflejada, la imagen que se forma al reflejar la luz en un espejo, se va a poder clasificar según el tipo de imagen que formemos, la posición de la imagen, si está en alguna posición en particular, y el tamaño de la imagen que podamos formar en un espejo. De esta manera, chiquillos, según la naturaleza de la imagen formada, vamos a tener dos tipos de imágenes. Por una parte, las imágenes reales y por otra parte, las imágenes virtuales. ¿Cuáles son las imágenes reales, chiquillos? Se forman cuando los rayos reflejados en un espejo intersectan en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reflejo la luz y esta luz puede intersectarse en un único punto, vamos a decir que la imagen es real, es decir, se forma con rayos de luz reales. ¿Y cómo saber que la imagen es real? Si yo pongo un espejo frente a otro espejo y se refleja en él más de una vez, la imagen es real. Es decir, si yo puedo reflejar un reflejo, la imagen es real. Se dice que la imagen es real. Entonces, las imágenes reales, chiquillos, se forman cuando los rayos reflejados se intersectan en un punto. Y veamos una imagen real. Por ejemplo, cuando nosotros movemos un espejo y hacemos que, por ejemplo, cuando ese típico jueguito cuando uno movía un espejo y rebotaba la luz en el techo, la luz que rebota en el techo, por ejemplo, es una imagen real. Si yo colocara un espejo en el techo, donde quedó la luz marcada, yo podría reflejarla nuevamente. O sea, la imagen formada es una imagen real. Mientras que una imagen virtual se forma cuando la imagen del espejo no se intersecta a la luz, pero imaginariamente nosotros podemos intersectar la luz. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. No nos vamos a preocupar mucho de eso, porque para poder entender que una imagen es real o es virtual, vamos a tener que formar imágenes en espejos, así que lo vamos a dejar ahí por ahora. No vamos a entrar en mayor detalle en esta característica. En las otras dos sí, porque son más visibles. Una imagen, así que por ahora, entre comillas, créanme esta parte, porque esta parte de la naturaleza de la imagen formada es más fácil entenderla cuando dibujemos reflejos de un espejo. Pero por ahora tenemos que puede ser real y virtual. Más detalles de ella vamos a verlo en la siguiente clase cuando empecemos a formar imágenes en un espejo. La que sí podemos entender, la que sí podemos ver, la que es más clara, es según la posición en la que está la imagen, podemos clasificarla en derecha o invertida. Es decir, si yo me reflejo en el espejo y me veo exactamente igual como estoy, la imagen es derecha. Si al vernos reflejados vemos nuestra imagen invertida, ya sea que, por ejemplo, lo típico, cuando uno se ve en un espejo, las letras las ve al revés, o bien las ve boca abajo, que pasa, por ejemplo, también en algunos casos, por ejemplo, cuando uno ve el reflejo en el agua, no se ve el reflejo del agua, se ve dado vuelta. Vamos a hablar, chiquillos, de ahí de una imagen invertida. Ya, Vicente, no te preocupes. Entonces, la imagen derecha es que cuando nosotros nos reflejamos en el espejo, nos vemos exactamente igual como estamos, es decir, no se ve nada al revés. Mientras que una imagen invertida es aquella que se ve volteada, ya sea volteada horizontalmente, o sea que se vea boca abajo, es decir, si el objeto se ve así y en el espejo se ve así, digo, si el objeto está así y en el reflejo se ve hacia abajo, o bien, si lo vemos para un lado, por ejemplo, si nosotros la imagen es así y el objeto está así, por ejemplo. Puede ser invertida tanto en esta forma, así, como también invertida en esta forma. Así puede ser una inversión horizontal o una inversión vertical. De allá para allá. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos reflejamos en el agua? Que nos vemos al revés, nos vemos boca abajo. O que sería una forma de inversión, o cuando nos ponemos en un espejo y escribimos palabras y la imagen se ve dada vuelta. Eso sería ejemplo de imagen invertida. Ahí da lo mismo el tamaño de la imagen, solamente nos preocupamos de que la posición es derecha o es invertida. Finalmente, chiquillos, según el tamaño, puede estar aumentada o disminuida. Es decir,
la imagen del reflejo del espejo se puede ver más grande o se puede ver más chica. Es decir, en algunos espejos curvos, chiquillos, como son los espejos de cosmetiquero, que de repente se ocupan para poder ver con más detalle las cejas, las pestañas, para maquillarse con más detalle. La imagen que uno ve en el espejo es como un zoom, es como más aumentada. De hecho, esos espejos los ven como espejos por 2, espejos por 20, etc. Son espejos que aumentan la imagen que tenemos. Mientras que la imagen disminuida es que si nosotros vemos el reflejo del espejo, vamos a ver la imagen más pequeña de lo que es. Entonces, ahí tendríamos la otra característica que podría tener la imagen de un espejo, que puede ser una imagen aumentada o una imagen disminuida. Obviamente, también podemos tener una imagen de igual tamaño, es decir, como se ve, por ejemplo, en el ejemplo de ahí, la imagen de ahí está invertida, claramente, está invertida hacia abajo, y si nos ponemos a mirar con harto detalle, vamos a observar que el reflejo de ese árbol, perdón, está del mismo porte. Entonces, sería una imagen invertida y de igual tamaño. Pero puede perfectamente ocurrir, en otros casos, que la imagen reflejada sea más grande o más pequeña. Tendríamos esas tres opciones. Que la imagen se vea igual, se vea más grande o se vea más pequeña de lo que es. Y es lo que cuando uno ve los espejos del retrovisor, de repente están en inglés o están en español, los espejos retrovisores, dice, los objetos son más grandes o más pequeños de lo que aparentan. No recuerdo cómo parece que son más pequeños. No, perdón. Dice, los objetos están más lejos, más cerca de lo que aparentan. Algo así dice el mensajito en los espejos retrovisores. ¿Por qué? Porque para que podamos ver mejor hacia atrás, el espejo del retrovisor hace que todo se vea más chiquitito, o sea, quepan más cosas en el espejo. Entonces, esa diferencia de tamaño con el tamaño original da este efecto de perspectiva. Nosotros vemos el auto chiquitito y lo vemos lejos, pero en realidad está más cerca por este efecto de perspectiva. ¿Por qué? Porque el espejo retrovisor tiende a disminuir el tamaño de las imágenes para que nosotros podamos ver más cosas dentro de él. Entonces, podemos clasificar las imágenes de los espejos en tres tipos. Real o virtual, por una parte, en derecha o invertida, según cómo se vea, y aumentada, disminuida, y ahí faltaba de igual tamaño, también puede ser cualquiera de esas tres, donde la imagen se ve más grande de lo que es el objeto, o se ve más pequeña, o en el mejor de los casos, vemos que la imagen es del mismo tamaño de la que es originalmente el objeto. Así que tenemos tres casos de imágenes formadas, tres posibilidades para formar imágenes dentro de los espejos. Así que, importante tenerlo claro desde ya. Así que, eso es por una parte, chiquillos, lo que podemos decir por una parte en general de las características de los espejos en general, la función que cumplen, los tipos de espejos que hay, visto en grande manera, y también los tipos de imágenes que podemos formar al reflejarnos en un espejo de distintas características. Y tal como se ve el gatito ahí en la imagen, ahora vamos a hablar de los espejos planos y los espejos curvos, donde vamos a tener que clasificarlos, vamos a clasificarlos un poquitito más de detalle, donde vamos a clasificar los espejos según la forma que tengan y las características que posean. Si me dan un segundo, chiquillos, que voy a buscar algo para poder explicar mejor esto, vengo al tiro. Ya, chiquillos, ahora sí. Vamos a hablar entonces ahora de espejos planos y curvos para comprender las características y diferencias de estos. Por una parte, chiquillos, tenemos los que son los espejos planos, que son superficies pulidas y planas. Estos espejos forman un reflejo idéntico al objeto que está frente a ellos, es decir, formamos una imagen exactamente igual en tamaño y, como bien dice ahí, van a ser imágenes virtuales, derechas y de igual tamaño. En un espejo plano, chiquillos, con un espejo plano nosotros nos vemos exactamente igual a como estamos. Se ve derecha
pero invertida a la vez, o sea, es decir, se ve volteada, y la imagen que ve un espejo plano siempre va a ser de igual tamaño que el objeto original. Es decir, si yo tengo un objeto ubicado acá, lo voy a ir marcando para que quede clarito. Vamos a ir marcándolo con blanco. Tenemos un objeto aquí y lo reflejamos en el espejo. Esta línea, chiquillos, que se ven ahí, indica que la superficie reflectante está hacia adentro. O sea, todo lo que esté para acá está dentro del espejo. La niña puede reflejar la imagen. En cómo formar esto lo vamos a ver con detalle la próxima semana, la próxima clase, perdón. Entonces, el objeto en un espejo plano se refleja y obtenemos una imagen virtual, derecha y de igual tamaño que el objeto. Derecha, pero pues está volteada. Por ejemplo, si nosotros colocáramos una letra, por ejemplo, si reflejáramos la letra E en el espejo, la veríamos del mismo porte, ahí tratando de que quede igual, pero la veríamos al revés, la veríamos volteada. Así que sería derecha en un plano, pero volteada en el otro. Entonces, siempre que formemos imágenes en un espejo, chiquillos, vamos a formar imágenes de igual tamaño que el objeto en un espejo plano, derechas, pero volteadas, y de igual tamaño. Es decir, en un espejo plano jamás vamos a ver un objeto más grande de lo que es. Lo vamos a ver exactamente igual en tamaño de lo que es. Y otra cosa que uno siempre hace cuando juega cuando uno era más pequeño, es que uno acercaba al espejo las cosas y las alejaba, ¿cierto? Entonces, y uno veía, un pequeño, uno empezaba a descubrir un poco, empezaba como a investigar, era un pequeño científico, por así decirlo, que cuando uno acercaba al objeto, el objeto dentro del espejo también se acercaba hacia uno. ¿Y a qué se debe esto? Que la distancia que hay del objeto al espejo, esta distancia que hay de aquí, del objeto al espejo, es la misma que hay de la imagen al espejo. Es decir, imaginariamente, nosotros podríamos ver que el objeto está a cierta distancia del espejo y por dentro del espejo la imagen, la imagen vista también está a la misma distancia del espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el objeto lo ubicamos a 15 centímetros del espejo, la imagen provocada también debería estar a 15 centímetros del espejo por dentro, por así decirlo. Es por eso que cuando uno acerca un objeto, en la imagen también se ve más cerca, porque la distancia del objeto al espejo es la misma siempre de la imagen al espejo. O sea, estas distancias de acá abajo, distancia de la imagen y la distancia del objeto, son iguales. Entonces, siempre vamos a mantener esta regla de que en un espejo plano las imágenes son virtuales, derechas, pero volteadas, vamos a agregar esa parte, y del mismo tamaño que el objeto. Nunca en un espejo plano, chiquillos, vamos a ver una imagen más grande de lo que es en verdad. Y además, la distancia que hay del objeto al espejo va a ser la misma que virtualmente tendría la imagen al espejo. Entonces, importante eso, chiquillos, que mantengamos esa regla que es exclusiva de los espejos planos. En los espejos curvos no ocurre esta característica de que la imagen siempre sea virtual, derecha y de igual tamaño, y que estas distancias objeto-espejo y la distancia imagen-espejo se mantengan iguales. Va a depender mucho de la curvatura del espejo, que lo vamos a ver a continuación, cómo es que vamos a observar, chiquillos, las características del espejo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de espejo plano, donde es una superficie pulida y plana. Estos forman un reflejo idéntico al objeto que está frente a ellos, en tamaño, en forma y en posición. Es decir, nunca vamos a ver en un espejo plano que la imagen esté para abajo. Siempre va a estar ubicada en la misma posición, solo que va a estar volteada. Es decir, si mi dedo se veía, por ejemplo, si ustedes hacían esto, en el espejo se va a ver dado vuelta, pero no se va a ver boca abajo. Así que ahí tenemos las características, chiquillos, generales de lo que es un espejo plano, que se diferencia bastante de los curvos en esto, y lo van a notar inmediatamente cuando veamos lo veamos a continuación. Así que, claro, con esto, chiquillos, nos vamos a ir ahora con lo que son los espejos curvos. Y sale una cuchara ahí, entonces ahí fue lo que fui a buscar, chiquillos, fui a buscar una cucharita para que podamos notar la diferencia. Y creo que me ayuden ustedes con lo que vayan viendo. No sé si
se ve bien la cuchara, pero si se dan cuenta, lo van a ir notando. Son superficies lisas y brillantes con forma semiesférica, como la curvatura de una cuchara. Si la superficie reflectante se encuentra en la cara interna de la semiesfera, vamos a decir que el espejo es cóncavo. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? La parte por dentro de la cuchara corresponde a la parte cóncava. Es decir, si usted ve la cuchara y se refleja por dentro de la cuchara, por el lado que uno come, es lo mismo que un espejo plano. Es decir, que la guatita del espejo está hacia adentro, está como salida. Eso sería un espejo cóncavo. Cuando la cuchara está hacia adentro. La guatita de la cuchara la vemos hacia adentro, es por el lado que uno come. Mientras que si la curvatura está hacia afuera, como lo podemos ver por el contrario de la cuchara, cuando lo vemos por este lado de la cuchara, por el lado del revés de la cuchara, vamos a hablar de un espejo convexo. Entonces, cóncavo va a ser por dentro de la cuchara, cuando la guatita está hacia adentro, y convexo cuando la guatita del espejo está hacia afuera, es decir, como la parte de atrás de la cuchara. Y miren, no sé si se dan cuenta que si yo acerco la cuchara se ve un reflejo chiquitito, ¿cierto? Miren, no voy a mover la cuchara mucho y vean lo que pasa cuando giro la cuchara. Cuando cambio la curvatura a, fíjense en esto, esta parte de acá, que no sé qué esté reflejando aquí. Voy a ver si puedo colocar un plumón. Voy a colocar un plumón, chiquillos, en la parte de atrás. Fíjense, por ahí lo coloco, no sé si se nota, ahí está. Miren lo que pasa cuando lo tengo por este lado. Fíjense esa parte celestita que se ve de la cuchara. Fíjense cómo se ve por el lado cóncavo y miren cómo se ve por el lado convexo. Y si se fijan en el reflejo del computador, ¿se dan cuenta? ¿Notan la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia, chiquillos? Se ve más chiquitito por el lado convexo y por el lado cóncavo se ve más grande y se ve al revés. ¿Se fijan? Eso va a ser algo que tienen que empezar a notar desde ya, que lo vamos a analizar con más calma, lo vamos a ver con más calma cuando lo veamos en los espejos curvos, pero las grandes diferencias que hacen los espejos cóncavos con los convexos es la forma de la imagen, que claramente aquí la vemos la imagen más grande en un cóncavo y más chiquitita en el convexo, y si se dan cuenta, el computador, si lo ven con detalle, el computador se ve derechito, se ve ahí mi mano, por ahí se ve, no sé si la junto a mi mano por acá, no la chunto por ahí. Ahí está mi mano, si se dan cuenta, ahí está mi mano. Pero al revés, por el lado convexo, se ve así, se ve completo, pero por el lado cóncavo, se ve dada vuelta. El plumón está así, chiquillos, mírenlo bien. Si lo coloco por acá, no sé dónde está el reflejo de la cuchara, no lo chunto. Por ahí está, fíjense, ahí está. No se alcanza a ver el plumón, pero si doy vuelta a la cuchara, sí lo vemos. Entonces, importante que se den cuenta, fíjense ahí, no sé qué, todavía no puedo descifrar qué está reflejando la cuchara, por el reflejo, no sé qué hay atrás mío, no sé qué estará reflejando, pero si se dan cuenta, es una imagen grande, y cuando la damos vuelta, es una imagen pequeña. El computador, si se dan cuenta, ahí está el computador, ahí se ve bien. El computador, lo damos vuelta, y se ve el computador dado vuelta por el lado cóncavo y se ve más grande. No cabe dentro de la imagen de la cuchara. Hagan la prueba ustedes en su casa, chiquillos, también de mirarse la cuchara y vean analicen y vean por qué lado se ven al derecho, en qué lado de la cuchara se ven más grandes y en qué lado se ven más chicos. Porque eso les va a ayudar también, chiquillos, a diferenciar las diferencias, valga la redundancia, de los espejos cóncavos por dentro y convexo por fuera. Y la cuchara, chiquillos, siempre es el ejemplo por excelencia para comprender la diferencia entre cóncavo y convexo. Porque de repente decir que cóncavo es para adentro y convexo hacia afuera, o hundido, confunde un poco, pero siempre guíense con una cuchara. Por el lado que comen es el lado cóncavo, por el lado que no comen, por el revés de la cuchara, es el lado convexo. Así que tendríamos dos tipos de espejos curvos. Son los únicos que hay, no hay otros espejos. Eso sale en un capítulo de Pepa, dice aquí la Antonella, ¿sí? Se dan cuenta que se ven los dibujos animados, también se trata de enseñar esto. Es para que comprendan también las características, y ustedes también pueden hacer distintos juegos con estas cucharas, pueden hacer distintas imágenes, y ver también las diferencias de tamaño de las imágenes que uno puede formar.
Así que ahí tenemos clasificados, chiquillos, los 3 tipos de espejos, porque dentro de los curvos hay 2 más, que son los cóncavos y los convexos, y el plano, que es el típico espejo plano, que es el espejo que conocemos, por lo general tenemos nosotros en la casa, en el baño, al menos que usted tenga un espejo curvo en su baño, va a ver siempre la imagen reflejada del mismo tamaño. Chiquillos, eso va a ser por hoy, lo que corresponde a espejos, que no quise meterme más en más profundidad en el tema, porque ya lo que viene ahora sería formar imágenes en espejos, y para ello, chiquillos, necesito que tengamos ya la nueva guía, y si no, les voy a pedir también que voy a subir al Instagram una imagen que les voy a pedir que si pueden imprimirla, si la pueden descargar, porque quiero que trabajemos todos en conjunto dibujando en el espejo. Así que de ahí les voy a, cuando llegue esa clase, les voy a pedir, ¿cómo se llama esto? Les voy a pedir que tengan impresas imágenes, o si no, que vayan viendo en el computador y ustedes lo vayan haciendo en el computador. Así que lo importante aquí, chiquillos, es que ustedes trabajemos esto de la imagen del espejo, lo hagamos de manera práctica. Lamentablemente no estamos presenciales para poder lo hecho de mejor manera, pero voy a buscar la mejor manera de hacerlo de manera virtual. Así que yo les voy a pedir, chiquillos, en las próximas clases también les voy a pedir informarlo a través de los profesores jefes, que tengan ciertos materiales para la próxima clase, porque vamos a hacer un trabajo práctico, entre comillas, de manera virtual, donde vamos a aprender a dibujar imágenes en espejos, así que, y también van a tener que ir haciéndolo ustedes. Así que, eso. Chiquillos, ¿alguna pregunta de la materia de hoy? No sea tramposo, señor Riedemann, no, ya sé que esa es la pregunta de la guía, así que no le iba a salir tan fácil. Si quiere, puedo responderle esa pregunta en la próxima clase, cuando revisemos la guía que se acaba de subir, no tengo ningún problema. Así que, ¿sigo alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo de espejos, características de los espejos planos, los espejos curvos, las imágenes que podemos formar en espejos? ¿Quedó alguna duda, chiquillos? Digo, aprovechen este momento de preguntar si quedaron con alguna duda respecto a estos conceptos. Me dicen también si quedó claro también esta parte, porque es importante también esta parte introductoria de espejos, porque es la que nos va a llevar ya a trabajar, dibujar ya imágenes en espejos. Si no hay dudas, chiquillos, me lo dicen también. ¿Quedó claro? Qué bueno que haya quedado claro, chiquillos, háganmelo saber en el chat si es que quedó clara la materia de hoy. Solamente hablamos a grandes rasgos de los espejos. Ya la próxima vez que veamos esta materia, vamos a dibujar, vamos a ver cómo debería quedar. Obviamente, como tengo una pizarra blanca, no tengo una pizarra cuadriculada, puede que las imágenes no me queden perfectas cuando las hagamos, pero ahí voy a ver de qué manera me las ingenio para que el trabajo que hagamos quede lo más perfecto posible y ustedes también vayan viendo el producto que deberían formar después. Así que, si no hay más dudas, chiquillos, si quedó clarito esto de los espejos, vamos a dejar entonces la clase hasta aquí, una clase un poco más corta que la de siempre, porque es una clase ya de vuelta, también la idea no era sobrecargarlos mucho si venimos recién volviendo de un receso. Así que dejamos la clase hasta aquí, chiquillos. Cualquier duda con respecto a la guía, desde ya pueden empezar a preguntarla a través del Instagram, ya está funcionando, lo habilité nuevamente. ¿Qué más le puedo decir? La guía ya está en línea. El día de mañana va a estar subida ya la clase anterior y esta clase para que la puedan consultar, para que puedan empezar a trabajar. Y cualquier duda, como siempre, a través del Instagram, la podemos ir resolviendo lo más pronto posible. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper bien. Nos vemos la próxima semana, al mismo horario de siempre, y vamos a trabajar la próxima semana lo que es la resolución de la guía que se acaba de subir estos días. Así que espero que estén súper bien, chiquillos, y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, chao, Vicente, chao a todos. Nos vemos, chiquillos.